¿qué fue lo que hizo que te decidieras por hacerte vegano? Dentro de ese viaje, ahí fue como mi experiencia con el San Pedro, me topo con un animal y tuve una especie como de conexión. Mira, yo siempre lo explico así como en las películas, como en la película Avatar, cuando se conectan, sentí como una sensación extraña de como que yo me metía dentro del animal y generábamos como una conexión. En mi mente sentí que ese animal era similar a mí. ¿Es que un niño entonces que no tenga problemas con el gluten ni esas intolerancias podría ser vegano? ¿Se puede llevar una alimentación vegana y estar completamente saludable siendo un adulto? ¿De dónde obtiene un vegano sus proteínas? Los alimentos que son más ricos en proteína en la dieta vegana o en la alimentación vegana son... Buenas tardes, Nutri, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿todo bien? ¿Todo bien por acá y tú? Estamos hoy con José Fernández, un nutricionista vegano al cual tenía muchas ganas de invitar a nuestro podcast porque tiene una información muy bonita que nos puede servir. Entonces, José, cuéntanos un poquito, por favor, de quién eres y a qué te dedicas para que la gente te conozca. Ya, bueno, mi nombre es José Fernández. En redes sociales me encuentran como Humus de Garbanzos y eh, principalmente me dedico a atender personas vegetarianas y veganas. Llevo una alimentación vegana ya hace algunos años. Así yo diría que cuando dejé las carnes fue hace como 10 años atrás. Y de ahí fue como progresivo, pero bien rápido. En un momento como que volví un rato a comer algunos alimentos, después dije ya, como que no, mentalmente como que no quería seguir comiendo algunos, como que eso, que fue como lo último que dejé. Y hace ya 5 años me dedico más al área materno-infantil, pero igual guío a personas adultas, a mujeres que están en gestación, lactancia, niños. Hace también algunos, y trabajo de manera independiente eh, desde mi casa, desde la pandemia que empecé a atender online. Ahora estoy viviendo en el Quisco, en la quinta región, hace 3 años aproximadamente, con mi familia, mi pareja, mi hija, y hace unos años también estoy participando como en docencia, que me invitaron, pero institutos online que imparten clases para nutricionistas y profesionales de salud. Hace como 4 años atrás más o menos me invitaron a dar una clase y de ahí en adelante como que me siguieron invitando y ya ahora como que, de hecho este sábado tengo una presentación en el Congreso de Lactancia Materna de la Sociedad Chilena de Pediatría, que me invitaron hace como un mes atrás o unos meses atrás y estoy como ahí esta semana estaba así full preparándome para esa presentación, pero eso un poquito de mí. Qué bonito, qué entretenido. Especialmente el tema de hacer clases, creo que para ti como profesional debe ser súper llenador. La gente también sabe que yo soy nutricionista, pero no me especializo tanto en veganismo, entonces por eso preferí invitar a una persona experta en el tema. Oye José, ¿qué fue lo que hizo que te decidieras por hacerte vegano? ¿Qué fue específicamente lo que te hizo decir, ya, yo ahora no quiero comer más animalitos y me voy a hacer vegano? Ya mira, no sé si contar de una la historia, pero fue como un proceso igual, fueron como una serie de sucesos que fueron pasando que terminaron en que yo tomara esa decisión primero inicialmente de dejar de comer carne. Mira, yo diría que al principio yo no conocía el veganismo en verdad, como que no tenía mucha idea de lo que era el veganismo. eh, Cachaba que era como que no comían alimentos de origen animal, pero no sabía más allá, caché, lo veía más como en la parte de alimentación, así como no comen carne, pero ellos no comen huevo, no comen nada de origen animal. Después, como que tuve el conocimiento de que era distinto y la primera, tal vez, cercanía que tuve con el tema fue un amigo que era vegano. Con este amigo nosotros salíamos en los veranos a mochilear y uno de esos viajes que fuimos a Bolivia, eh, hicimos como 2 meses viajando, entonces él, como era vegano, yo lo apañé ahí en la alimentación, como que yo tampoco tenía rollo en ese viaje por lo menos de dejar de comer carne un tiempo. De hecho recuerdo que en ese viaje comí como una vez pollo y otra vez como unas sardinas que llevaba en lata, así como del principio del viaje. Y que fueron como 2 meses. Entonces yo me di cuenta que en ese viaje que no era tan difícil tal vez llevar esa alimentación, como que me sentía bien, en general como que me sentí súper bien llevando esa alimentación. Dentro de ese viaje, ahí fue como mi experiencia con el San Pedro. De hecho, como finalizando ese viaje, tuve como esa experiencia con el San Pedro. Y hubo ahí como un suceso en el mismo día que yo como experimenté con el San Pedro, en donde yo me topo con un animal.
y tuve una especie como de conexión, mira, yo siempre lo explico así como en las películas, como en la película Avatar, cuando se conectan, como que me pasó algo así, como que lo miré, de repente me topé con ese animal de frente y como que tuvimos una conexión visual. ¿Me queréis decir algo? Te Sí, escucho. te iba a decir, ¿por qué entonces no empezamos de lleno con la historia? ¿Cómo fue el tema del San Pedro? ¿Cómo iniciaste Ya, con dale. Sí, eso? ¿Qué porque sentiste? tie- Y nos metemos en la historia porque está dale, interesante. tiene mucha relación. Pues. Bueno, resulta que en ese viaje había estado así muy bacán, de todo muy bacán, conocí muchas personas. Estábamos en un lugar que es en el lago Titicaca y ahí hay una isla que ese lago queda entre Perú y Bolivia y hay una isla que es la Isla del Sol. Y esa isla Sí, se la conozco. supone que es Maravilloso. como, claro, que es donde nació el Imperio Inca o un lugar importante en cuanto al Imperio Inca. Y en Perú, en todos lados, en Bolivia también hay muchos lugares ruinas, ¿cachai? Del Imperio Inca. En ese lugar también, pues habían ruinas y conocimos unos amigos en unas ciudades previas como a llegar a la Isla del Sol y luego nos topamos nosotros con ellos en Isla del Sol. Y resulta que ellos iban a tirar un San Pedro y nosotros pusimos la carpa al lado de ellos. Y cuando ese día iban a hacer lo del San Pedro, porque nosotros no estábamos como considerados en el viaje, por así decirlo, y de repente dos de ellos se bajaron, como que no quisieron hacerlo, ¿cachai? Y los cabros nos invitaron a nosotros, pues entonces como que nosotros igual ya démosle, ¿cachai? Pues yo antes, igual como que tengo, o en ese tiempo tal vez más que ahora, interés como en el San Pedro, no sé, en la marihuana, un quito. En ese tiempo yo consumía marihuana, por ejemplo. Y tenía ¿Pero tú ya interés, sabías algo del San Pedro? ¿Ya lo habías escuchado antes? mira, lo había solamente escuchado, sabía que era un cactus, en Bolivia lo venden, así como que tú vayas a mercados y de repente te venden como el San Pedro seco, como en polvito, como que lo secan, lo trituran y te lo venden para que tú lo prepares. Entonces, como que sabíamos qué era, pero en realidad no sabíamos prepararlo. Yo después, obviamente, investigando un poco, supe que hay personas que se dedican a hacer como viajes con San Pedro y que tiene como una, digamos que más allá que es como, no sé, pues, como fumarte un pito, no es tan así, sino que tiene una conexión que es más allá y que alguien te puede guiar como más adecuadamente. En ese momento Claro. yo fue dentro de experimentar nomás que lo probamos, ¿cachai? Que nos animamos a probar. Y ya, pues lo probamos, resulta que se supone que no había que desayunar antes de, yo justo había comido así como que estaba comiendo un pan y lo dijeron y fue como, ya, así como que no voy a seguir comiendo. Y resulta que lo cocinamos un rato, porque se supone que esto se cocina harto rato, y después quedó como un tecito bien espeso, como una crema así, y de mal sabor, no tenía buen sabor realmente, y se supone que nosotros tomábamos así como unas tacitas con ese brebaje, ¿cachai? Nada, pues y Ya. después estábamos en un lugar de la isla y nosotros nos fuimos, parece que era como al lado, al lugar norte de la isla. Entonces nosotros caminamos más o menos como una hora para llegar a ese lugar. Y yo diría que durante el proceso como que no sentí mucho en esa caminata. Cuando llego allá, en un momento como que con la gente que andábamos, incluso con mi amigo también, nos separamos. Como que en algún momento nos separamos cada uno como caminando por su lado. Y yo creo que ahí empezó como quizás a todos le empezó a pegar un poco el San Pedro. Lo primero que sentí fue que miraba el piso y veía como piedras en el piso y las piedras se movían. Era como que el piso se movía y las piedras quedaban quietas. Entonces sentía como que había una textura que se movía. Después me acuerdo que como que inicialmente no me pegó tanto, sentía yo que no me había pegado, ¿ya? Y después como que nos reunimos, como que sin querer, como que nos topamos con los cabros que andábamos, con mi amigo también, y de repente como que todos nos sentamos a observar el cielo en una parte de la isla. Habían piedras, nosotros ahí como que nos sentamos, cada uno se acomodó, y recuerdo que todos estuvimos sentados, yo diría que por lo menos una hora tal vez, o quizá un poco más observando el cielo, ¿ya? Y ahí fue cuando yo sentí que el San Pedro me pegó así brígido, vi como empecé a ver formas en las nubes. Mira, vi cosas así, en el proceso yo sentía que estaba, nunca perdí como la conciencia, por así decirlo, y como que no, siempre estuve ahí presente, ¿cachai? Pensaba que lo que estaba viendo era algo real. En ese momento yo lo percibí como algo real, no como una alucinación, sino que yo percibía que tal vez estaba viendo el cielo de otra forma, como que, no sé si me explico, ¿cachai? Como que no Sí, sentía que claro. estaba, que lo estaba imaginando, sino que yo sentía que estaba pasando, y
vi cosas así igual extrañas, ¿cachai? Como, no sé, por ejemplo, en un momento veo como las nubes empiezan a tomar formas y, por ejemplo, en un momento empiezan a tomar formas de caballos y como caballos con el pelo de los caballos era como llamas. Y recuerdo que en un momento yo veía como que iban haciendo, yo en mi mente lo veía así como una competencia, como que iba avanzando uno, después otro. Ya, eso vi un rato. Después, en algún momento, también luego conversando con los chicos ahí que estábamos, comentábamos cosas que vimos y recuerdo que comentábamos cosas similares, como que habíamos visto en un momento un portal, así como algo parecido como una puerta que quedaba justo así como abajo del sol. Otra cosa que me llamó mucho la atención igual fue que eh, podía mirar el sol, como que miraba el sol directamente y no me pasaba esto que es como que, oh, me molesta el sol, sino que lo miraba directamente. Y en un momento hacía algo que fue lo más loco, yo creo, porque ahora así como haciendo memoria no recuerdo tanto así todas las cosas que vi, ¿cachai? Como que antes recordaba muchas más cosas tal vez de lo que vi esa vez, pero algo que sí me acuerdo mucho, que fue que me marcó mucho, fue que en un momento empecé a ver nubes, como que todas las nubes empezaron a ser como que fue como el final tal vez como digamos, de esa experiencia visual con las nubes, como que fue como donde terminó tal vez, yo sentí que terminó y yo después me paré y fui a caminar y estuve caminando mucho rato. Y como que las nubes empezaron a hacer una espiral alrededor del sol. Y fue como que todas las nubes empezaron así como a hacer una espiral, y de repente se fueron todas como acercando al sol y en un momento las nubes desaparecen, es como cuando tú destapáis, digamos, no sé, por la tina y se va el agua. Como que pasó algo así con las nubes, como que empezaron a hacer una espiral y de repente desaparecieron atrás del sol. Así como que, pum, y estaba muy nublado en ese momento, por eso también veía como varias formas, y de repente quedó el cielo despejado. Y recuerdo que en ese momento empecé a caminar por la isla y con los amigos que andábamos como que cada uno ya se separó y empezó cada uno a caminar. Esa isla es muy grande, así como que te da, tú podís como si tenís 6 7 8 horas, podís caminar para muchos extremos de la isla, porque tiene como bracitos para allá, entonces podís caminar para todos lados y recuerdo que cada uno se fue en su volada a caminar, ¿cachai? Y en ese momento, en uno de esos momentos, bueno, en un momento también como que me acerqué como a un risco que había, me senté un rato, veía como el lago. También en el lago otra cosa que visualmente me llamó la atención, que el agua parecía como petróleo, como que la veía de otra densidad del agua. Se veía muy extraño y la percibía como que miraba y decía, esto es como petróleo, como la forma y la densidad que tiene el agua. Estuve un rato ahí, luego me paro y sigo como caminando, recorriendo la isla, y en un momento me pasa esto con el animal que era, recuerdo, un chivito que estaba por ahí, porque allá en Bolivia, en Perú, es bastante común toparse animalitos de este tipo, así como cabritos, alpacas, no sé qué podéis pillar por ahí. Y bueno, me topé con uno de estos animales y te pasó lo que te contaba delante, que sentí como que me topé de frente y sentí como una sensación extraña de como que yo me metía dentro del animal y generábamos como una conexión. Y en ese momento como algo que sentí eh, mentalmente, o sea, en mi mente sentí que ese animal era similar a mí, pero en cuanto a verlo tal vez como una persona, como cuando tú miráis a una persona y obviamente pensáis así ya, uno no piensa eso, ¿cierto? Pero como que en ese momento percibía a ese animal como una persona. Eh, otra cosa que me pasó en ese momento, porque ese tal vez fue como un hito que yo siempre lo recuerdo como algo importante como en mi decisión, porque en ese momento percibí a ese animal como algo similar a mí. Y otra cosa que me pasó fue que me fui muy en la bola reflexiva en esa caminata que tuve, como del mundo y de lo que éramos nosotros en el mundo y de lo que éramos nosotros en el universo, y también, por ejemplo, de lo momentáneo que es nuestra vida. Si consideramos así como, no sé, por la vida de la persona, cuántos años dura una persona y cuánto tiempo tiene de historia ese lugar en el que estábamos, el mundo en general, el universo. Entonces como que me fui en ese rollo. Y cuando pasó esto con el animal, también como que eso me generó esa sensación de conexión como avatar con ese animalito. Luego yo seguí caminando y en un momento como que cuando ya habían desaparecido las nubes, como que se veía a lo lejos que venía una tormenta. Entonces,
el día cerró, así como que porque eso duró como que duró todo el día, yo creo, como que salimos tal vez tipo 11 12 del lugar donde estábamos, que eran como, habían carpa y nosotros estábamos ahí, y nosotros más o menos a las 9 de la noche, o a las 10 más o menos, entre 9 y 10 llegamos de vuelta al lugar donde estábamos. Entonces, cuando ya se empezó a oscurecer, eh, venían nubes a lo lejos y se formó una tormenta, como que de repente empezó una tormenta muy brígida, así como de lluvia, de truenos, relámpagos, ¿cachai? Entonces fue también muy loco ese cierre. Y después caminamos hacia las carpas y ahí como que terminó el día del San Pedro. Entonces, luego de eso, como que yo llegué a Santiago, así como continuando con un poco la historia como de por qué me hice vegano. Llego a Santiago y ahí yo me acuerdo que había congelado unos ramos en la U y el primer semestre no lo hice y empecé el segundo semestre. Y una profesora mostró un video, un documental de la industria alimentaria. Y ahí mostraban cómo procesaban la carne, mostraban toda la industria, así como sin ningún filtro, sino que te mostraban cómo Sin los censura. animales, claro. Eh, Conocer eso me hizo así como percibir también el tema de los animales de manera distinta. Y ya con esto que me había pasado tiempo atrás, como que yo también empecé a conectar cosas, como que empecé como a reflexionar también en torno al consumo de carne en ese momento. Otra cosa que me marcó harto es que yo en ese tiempo trabajaba de empaque en un supermercado. Recuerdo que muchas veces pasaba carne que estaba como en mal estado. Y en un momento algo que me acuerdo que me marcó mucho es que vi como un corte de carne de vaca y que tenía como las arterias, las venas, así como que vi un corte así como donde estaban como las arterias, las venas, y eso me generó como que vi el animal y empecé a pensar como en el animal muerto, ¿cachai? Y bueno, toda esta combinación de situaciones como que me hicieron en ese momento, que yo me acuerdo que la última vez que comí carne fue como cuando estaba echando como esa bandeja de carne a la bolsa, le pasé a la persona y como que quedé como pensando en el tema de dejar de comer carne, o no sé si pensando tanto, sino que después como que no tenía mi cuerpo, empezó como, yo digo que a mí no me costó mucho, porque hay personas que desean hacerse vegetarianos o veganos, a mí en verdad fue como que mi cuerpo o mi mente, yo creo más, rechazaba como el consumo de carne, entonces ya como que no quería comer carne. No me pasa, por ejemplo, y nunca me ha pasado después de ese momento que voy asado y me dan ganas de comer, por ejemplo. O sea, cuando he estado como en contextos de familia, que hacen asados, por ejemplo, de repente amigos, y ver carne y que me den deseos de comer. Entonces, ahí las Claro. carnes y después, durante el proceso, como que esta idea del veganismo, como que se fue interiorizando cada vez más porque empecé también como a tratar, no sé si de convencer a los demás, pero como digamos, a contarle a los demás, a hablar estos temas con otras personas. Y en algún momento empecé también a sentir lo mismo que sentí en ese momento con las carnes, con los productos, con el huevo primero, que me empezó, en un momento dejé de consumir huevo porque ya me empezó a pasar lo mismo, como que sabía lo que había detrás de la industria, luego igual seguí viendo como más documentales, ¿cachai? Como que, entonces como que me empecé a meter en la onda, empecé a investigar un poquito, a conocer un poco más de la mano también como que yo llego de este viaje y como que como había comido legumbres, carne de soya, avena, leche de soya, todo ese viaje, llego y empiezo como a adoptar también digamos, este ritmo de alimentación que tuve durante los últimos 2 meses en mi casa. Y ahí fue un momento también en donde yo empiezo a cocinar más de lo que lo hacía antes, porque yo como que me acuerdo que siempre, o en algún momento de mi vida empecé como a cocinar y de ahí como cuando llego con esta idea de dejar de comer carne, obviamente por un tema de que mis papás cocinaban lo suyo, ¿cierto? Yo empiezo como a preparar mis propias comidas y como que también empiezo a meter a mi familia también en esto, en el sentido de que ellos comían también cosas que yo preparaba, que no estaban muy lejos de lo que, no sé, pues, un guiso de lentejas, porotos con rienda, un guiso de garbanzo, fideos con salsa de tomate y carne de soya, no sé, cosas de ese tipo, como más preparaciones caseras. De a poquito empecé después a dejar primero el huevo, después la leche, después el yogur. Y yo diría que lo último que sí me costó dejar fue como el queso y la mantequilla. Como que eso, ¿por qué? Por un tema de adherencia. Como que a mí me gustaba mucho el pan con mantequilla. Como que el pan con mantequilla y también el pan con queso o los productos que, no sé, pues una pizza, por ejemplo, me gustaban mucho esos sabores. Entonces, eso fue lo último que dejé de comer y después en algún momento como que dejé de comerlos y en algún momento como que volvía a comer esos alimentos, pero yo después me sentía mal a nivel mental, como que decía, chuta, yo pienso esto y estoy comiendo el queso, pero yo realmente no quiero comer.
y después de comer me siento mal por haber comido. Entonces, como que empecé en esa, Claro, es que ya habían cambiado tus valores. sí, po. Entonces, en un momento como que ya, no sé qué cambió, pero como que a mí me pasaba que dejaba el queso y de repente así como, como que volvía una vez a comer. Lo mismo y de repente pan con mantequilla, de repente así como pan con mantequilla. Pero ya en un momento cuando ya me pasó un par de veces eso, que yo después como que me arrepentía de haber comido, no sé, mantequilla o queso, ya tomé la decisión y dije así como ya voy a dejar de hacerlo y de ahí hasta ahora como que no me pasa eso con esos alimentos, porque bueno, al inicio como que tomé esto con mucha desinformación también, porque yo estaba estudiando nutrición recién, entonces tampoco era como que era un experto en nutrición y menos un experto en nutrición vegetariana en ese tiempo, entonces inicialmente fue el cambio de alimentación. A los años después, yo al principio me sentí súper bien y no me suplementaba con B12, que es algo que hay que hacer sí o sí cuando uno lleva esta alimentación. Y me empezó a pasar los signos del déficit de B12. Entonces ahí fue como, chuta, ya me tengo que preocupar de esto también, del tema de la B12. Entonces inicialmente fue algo súper bueno, me mejoró mi salud digestiva, me sentía como más liviano, mejor anímicamente, ¿cachai? Como que sentí beneficios, pero luego cuando empecé a sentir los signos del déficit de B12, como que ahí también sentía que me sentía mal, mala memoria, cansancio, dificultad para concentrarme, se me olvidaban las cosas. Entonces, ahí me di cuenta también que el déficit de ese nutriente en particular generaba una serie de consecuencias que después si ese déficit se profundiza mucho, es como que la literatura dice que como que elimina los beneficios, es porque, claro, al principio te sentís súper bien, pero ya cuando te empieza a pegar el déficit de B12 como que te vaya a sentir muy mal, en cuanto a anímicamente también y emocionalmente. Entonces, en un tiempo también estuve como emocionalmente, yo diría que también fue asociado a ese déficit de 12, no tan bien respecto a eso, como al tema del veganismo, del mundo, de la industria alimentaria, como que pasé ahí como un proceso en donde yo sentía que estaba mal, yo sentía que el mundo estaba mal, ¿cachai? Así como en cuanto a la producción de alimentos, a cómo se trataban los animales, ¿cachai? Entonces ahí tuve igual un rollo emocional también que no es solamente por eso, pues, ahí son como procesos de la vida, pero como que influenciaba mucho esa parte mía como del veganismo. Y yo creo que el déficit de B12, ahora que sé más, el déficit de B12 también se ha llegado a asociar como a depresión, por ejemplo, o a un bajo estado anímico. Entonces, claro, ahora que miro para atrás, digo, también puede haber sido como que el déficit de B12 que yo tenía me puede haber como generado como cierto estado anímico distinto. Y nada, pues recuerdo que de ahí en adelante como que dejé de comer alimentos de origen animal y ya después hasta ahora que no es como algo, es más simple de lo que parece, pero igual tiene como cuando uno, como el eso de tomar una decisión y ya casarte con esa decisión, pues decir, decido no comer carne, entonces ya tengo que hacerlo de esta forma. Porque podría ser como ya, saco la carne y como arroz con verduras, pero en realidad no, como que si tú querís llevar bien tu alimentación, tenéis que planificar bien, incluir como alimentos que tengan proteína de origen vegetal, etcétera. Después me acuerdo que en la universidad algo que me ayudó también fue que cuando salí, hice como, nosotros no hacíamos tesis, pero algo como parecido a la tesis, que fue como una revisión de literatura acerca de las dietas vegetarianas, de los nutrientes clave, de cómo cubrir requerimientos, y ahí aprendí mucho. Recuerdo que todo, así como mucha información que yo sé hasta ahora y que todavía, digamos, hay evidencia que todavía se sigue utilizando, la aprendí en ese tiempo. Después con el tiempo, obviamente, uno aprende mucho más, pero en ese tiempo yo diría que aprendí bastante y sabía harto. Entonces, después en un momento también cuando porque yo quería salirme de la carrera igual, como que en un momento ya estaba así como que no me sentía bien tal vez como en los campos que te enseñan en la U, como en clínica. Entonces en algún momento pensé en salirme de la carrera, justo pasa esto como de este viaje, de conocer el veganismo, de saber que nutricionalmente sí se podía adoptar esta dieta durante el ciclo vital, o en esa etapa en la que yo estaba. Entonces como que empecé a investigar más y como que me reencanté, pero más por el lado como de la nutrición vegetariana. Siempre también tuve como un espíritu de no querer trabajar como apatronado, sino que ser uno, como independiente. Entonces, cuando yo terminé mi carrera, lo que hice inicialmente en ese tiempo, yo hacía artesanía con piedras y metales. Entonces, yo vendía por Instagram amuletos de piedras preciosas, así como amatista o semipreciosas, como amatista, como, no sé, onix, cuarzos, ¿cachai?
Y en un momento, eso era como algo que a veces me iba bien, a veces no tan bien, ¿cachai? Y en un momento tuve como un sueño que me hizo, que fue un sueño igual loco porque también fue como algo que me, que me marcó harto en la decisión de después dedicarme como a esto, como a la nutrición vegetariana, empezar a atender pacientes, abrir mi Instagram igual, que fue hace como más de 5 años atrás, fue que soñé que estaba en una camioneta de noche, como en la pickup de una camioneta y yo iba como observando. Y de repente veía como a lo lejos un cartón y como que no, y me llamó la atención y nos fuimos acercando, acercando, acercando. Y de repente ese cartón era mi título, yo me bajo de la camioneta, tomo ese cartón y era mi título universitario. Y como que ahí decido, fue como que sentí que me dieron ahí un mensaje de que realmente yo ahora debería dedicarme como a la nutrición. Entonces todo lo que había aprendido a través de Instagram, como al vender amuletos, lo empecé a aplicar en un Instagram de nutrición y buscando también pacientes que quisieran o usuarios que quisieran atenderse conmigo. Bueno, eso fue hace como 5 años atrás y de ahí hasta ahora como que me he dedicado a hacer un poco lo mismo, ir creciendo así como estudiando, atendiendo personas. Después, por ejemplo, empecé a atender como a más etapas, gestación, lactancia, infancias, porque al principio me daba mucho miedo atender gestación, lactancia, y después también empecé a sentir como una necesidad de las personas que llevaban esta alimentación a que recibieran información y una guía adecuada. Entonces también como que ese es como lo que me mueve también a tener el Instagram, a hacer por ejemplo videos de Reels para que la gente aprenda, o clases por ejemplo, o cursos, o talleres, como que esa es una de las motivaciones, es que la gente que quiere tomar esta alimentación pueda hacerlo de buena forma, que represente beneficios y no perjuicios en su salud. Porque realmente si tú llevas una dieta vegetariana, vegana mal planificada, igual puedes tener efectos negativos. Entonces, en algún momento también me di cuenta que el área de materno-infantil no había muchos especialistas que abordaran estas temáticas, entonces ya como que empecé como más en el área materno-infantil, que también fue junto con el proceso cuando supe que iba a ser papá. Porque mi pareja, si bien no es vegana, también lleva una alimentación que, por ejemplo, come pescado y huevo, pero no toma lácteos ni otras carnes. Entonces, Claro. también en ese tiempo como que yo le ayudé en su alimentación y cuando le ayudé me di cuenta que realmente como que la planificación no era tan compleja. Entonces ahí como que empecé a atender mujeres en gestación, lactancia y después empecé a estudiar también como la alimentación complementaria y cómo desde el inicio los niños podían llevar esta alimentación, con qué suplemento, con qué alimento, en dónde hacer como énfasis de qué Oye, ¿tu alimentos hijo entonces incluir. es vegano? Mira, mi hija no es vegana por lo mismo, un poco así como que fue una decisión en conjunto con mi pareja, y ella lleva la alimentación de mi pareja, ¿ya? Yo al inicio igual quería, como que eso fue algo que en el camino solté, porque realmente yo igual quería que mi hija fuera vegana, pero también Claro. dentro del proceso, como que ella en algún momento tuvo también algunas alergias con algunos alimentos de origen vegetal, ¿cachai? Por ejemplo, con quinoa, en algún momento también como cierta intolerancia al gluten, como que le generaba efectos negativos a nivel digestivo el gluten. Entonces, también como que en algún momento nos vimos con pocas opciones y tuvimos que tal vez empezar a utilizar más como los otros recursos, ¿cachai? Como el pescado, el huevo, como otras proteínas, porque también en algún momento algunas legumbres específicas también le hacían mal. Ahora, cuando ya ha pasado el tiempo y como que ahora ya reguló mucho más eso y como que puede comer varias cosas, pero hay algunas cosas que todavía no puede comer, ¿cachai? Entonces, bueno, ahí como que en el proceso tomamos esa decisión y fue como difícil para mí igual, porque yo como que quería que ella llevara una alimentación vegana, pero bueno, como parte del proceso, como que ya, no sé, igual me cuesta todavía, por ejemplo, a veces cocinarle esos alimentos, ¿cachai? Yo prefiero no hacerlo, pero Sí, igual pues me lo hago, imagino que te debe igual lo costar. hago, pero me cuesta sí, porque de repente, no sé, tocar, por ejemplo, un pescado, abrir un atún, ¿cachai? O huevo, como que me cuesta un poco, pero como es como por su alimentación, ¿cachai? Igual lo hago, como que lo hago de igual forma. Oye, Nutri, ¿tú crees que un niño entonces que no tenga problemas con el gluten ni esas intolerancias podría ser vegano? Sí, bueno, ¿O es más complicado? mira, yo creo que no es complejo, pero hay que hacerlo de manera informada. Y yo te diría que yo tengo experiencia ahora los últimos 5 años que he atendido a muchas personas, familias, que tienen niños vegetarianos, veganos, y que en realidad como que el desarrollo es normal, equivalente, ponte tú un niño que sea omnívoro. Eh, sí, yo diría que el gran problema que yo veo es que muchas personas no saben o no hay tanta claridad respecto, porque
la medicina normalmente, o los médicos, los pediatras te dicen, o en la gestación, ginecólogo y también pediatra, que no pueden ser veganas las mamás que están en gestación o lactancia y que los niños tampoco lo pueden ser. Entonces se quedan con esta información y muchas veces no buscan una segunda, como una segunda opinión o alguien que sea especialista en el área. Por ejemplo, ahora hay muchos pediatras que son, no es como que sean pro, así como que quieran que todos los niños sean vegetarianos y veganos, pero que si llega un niño vegetariano y vegano, lo atienden sin tanto prejuicio, sin retar a las familias, que eso de estar como retando a las personas porque, oye, no, esto está mal, como generalmente aleja a las personas de una, digamos, de una atención adecuada, porque muchas veces las personas tienen miedo de ir al ginecólogo, de ir al pediatra, porque piensan que el médico los va a retar por la decisión que tomaron. Claro, Entonces, yo diría que el problema principal es que las personas no siempre saben la importancia de que tienen que hacerlo como de manera informada, de que alguien les tiene que decir qué alimentos incluir, qué suplementos incluir, valorar la necesidad. A veces, por ejemplo, una mamá que tiene déficit de B12 durante el proceso de gestación o lactancia, hay una probabilidad mayor de que su bebé tenga déficit de B12 en el primer año. Entonces, si yo eso, por ejemplo, lo que hacemos en consulta es que advertimos esas situaciones, como ya este niño tiene riesgo de déficit, entonces muchas veces hay que hacerle exámenes a los niños a los 6 meses, a los 9 meses, y sinceramente cuando las veces que sospecho el déficit, hacemos exámenes, en la mayoría de los casos es déficit, ¿cachai? Muchas veces no, o sea, algunas veces no, pero yo diría que la mayoría sí es déficit cuando está la sospecha, porque la sospecha igual es fácil establecerla porque a veces las personas, no sé, pues son vegetarianas, mamás vegetarianas 10 años y nunca se ha suplementado con B12, entonces ya es como muy probable que tenga déficit. Si le hacemos exámenes, tiene déficit y si eso es así, el bebé probablemente va a tener déficit y en la mayoría de los casos pasa eso. Entonces yo diría que el problema, yo diría que los niños sí pueden ser veganos, pero que tienen que hacerlo de manera informada, que alguien los pueda guiar adecuadamente, porque el no hacerlo sí puede traer consecuencias negativas. De hecho, el AB12 es súper importante en el desarrollo neurológico. Entonces, los hitos de las edades, que es por ejemplo ya un bebé, cuando toman un alimento, cuando toman después al año su cuchara y empiezan a comer, o con las manos empiezan a hacer este método que es el BLW, necesitan como cumplir ciertos hitos a nivel psicomotor para poder alimentarse, para poder lograr cierto hito después, por ejemplo, caminar, gatear, masticar como coordinadamente. Son todos hitos que se logran por el desarrollo neurológico psicomotor y si la B12 está en déficit, se altera el desarrollo neurológico. Entonces pueden tener, por ejemplo, ciertas consecuencias que les afectan la alimentación y que después puede afectar su crecimiento. Entonces eso de que, sí, como no te puedo decir como sí, todos los niños pueden ser veganos. De hecho, yo no es como que diga tampoco, a pesar de que yo soy vegano y me gustaría que mientras más veganos mejor pienso, pero no es como que yo le diga a una familia que es omnívora, no, tienen que ser veganos, sino que yo, si la familia es omnívora, si la familia come pescado, si la familia es vegetariana o vegana, yo como que tomo esa decisión de la familia y le digo, ya, mira, tienes que hacerlo de esta forma. Tiene que ser de manera informada porque cuando no hay información es donde se cometen errores, ¿cachai? Entonces, y los errores en esta etapa pueden ser consecuencias bastante negativas si es que, sobre todo con el tema de la B12, ¿cachai? Ese es como yo diría como uno de los puntos más importantes de la dieta es la suplementación con B12. Y en la infancia como que hay otros nutrientes súper importantes, por ejemplo el desarrollo de la masa ósea, que justo ahora el sábado voy a presentar acerca de el título de la presentación es si los lácteos son necesarios en la alimentación humana, ¿cachai? Eh, entonces ahí yo cuento también que, o pienso contar que el tema de la calcificación de la densidad mineral ósea y del riesgo de fracturas que puede haber a futuro, y que la formación ósea tiene como muchos nutrientes importantes. Esos nutrientes, muchos de ellos están en los lácteos. Y por eso, como que hay una asociación en donde en algunos estudios se ve como de manera más consistente que el consumo de lácteos sí puede ayudar a la densidad mineral ósea, a evitar el riesgo de fractura. Y por ejemplo, el déficit de nutrientes específicos sí genera efectos negativos y sobre todo en un proceso de un niño en adolescencia en donde que está creciendo y formando su masa ósea, donde tiene que consumir esos nutrientes. Puede que, bueno, tú en la nutrición, ¿cachai? Porque ahí como que lo que necesitamos es nutrientes específicos y no específicamente la leche. Pero si tú sacáis la leche, tienes que saber de dónde obtener esos nutrientes, porque si no lo haces bien, ahí puede perjudicar obviamente la salud y el crecimiento de un niño.
¿cachai? Entonces yo creo que la principal dificultad es que muchas familias no lo hacen de manera informada, ¿cachai? Como no se informan bien, se quedan con la primera opinión. Después, por ejemplo, si un pediatra a una familia vegana o vegetariana le dice, tiene que comer carne, la familia seguro que no va a comer carne. Así te lo doy firmado. Y lo que pasa después es que muchas veces no toman una segunda opinión, entonces no saben cómo hacerlo. Y esa familia queda en el aire y ahí en esos casos es donde yo más, así como los casos más difíciles que he visto en estos años, son de familias que tienen como esa característica que a lo mejor no se han guiado adecuadamente y han cometido ciertos errores más por un tema de estar desinformados y no saber bien cómo hacerlo. Pero en las familias que lo hacen de la otra forma, que lo hacen como de manera consciente, de manera obviamente preocupada ahí de la salud de los niños, de evaluar el crecimiento, en general los efectos son positivos, como que yo, y por lo mismo, lo que te decían antes, no es como que yo le diga a todas las familias sean vegetarianos, sean veganos, sino que es como tomar la decisión de la familia y decir, mira, sí se puede y se hace de esta forma, ¿cachai? Pero es como más la libre elección, yo creo mucho en eso. Por ejemplo, si hay una familia omnívora, yo tampoco como que eso del juicio de, porque son vegetarianos, veganos, tampoco lo aplico un juicio porque comen carne. Eso ya es como en mi interna, como que yo, claro, bacán que decidas no comer carne por los motivos que decidiste no comer carne, pero tampoco en este momento de mi vida ando predicando así como que todos dejen de comer carne, a pesar de que sí, bueno, tú también sabías en evidencia que hay como ciertas carnes específicas que sí tienen como evidencia que tal vez no respalda tanto su consumo y su consumo en exceso. Entonces, en general, la evidencia dice consumir más alimentos de origen vegetal, menos alimentos de origen animal, o centrarte tal vez en alguno. eh, y es lo que trato también Oye, José, de expresarlo como de esa forma igual en las sesiones. Cuéntame. José, yendo justo a lo que estás diciendo, se repitió harto ayer una pregunta que hice en Vibrando Chill, en el Instagram, en donde la gente, es bastante básica, pero me gustaría que la respondamos, en donde la gente preguntaba, ¿se puede llevar una alimentación vegana y estar completamente saludable siendo un adulto? Que hay mucha gente que tiene el miedo de eso, pues dice, no, yo no soy vegano Sí, porque uno tiene que comer carne, o uno claro. tiene que comer leche, o si uno es vegano, sí o sí va a tener deficiencias. Entonces, a eso va la pregunta. Sí, mira, se puede, pero yo creo que ahí cuando tú analizas los factores como que impactan como en la salud en general, está el tema que ahora están como muy creciendo mucho esa medicina, que es la medicina de estilos de vida, que te dice básicamente que hay muchos factores que van digamos, a generar como el resultado de tu salud. Uno de esos factores es la dieta, que es como la alimentación. Y suplementos, por ejemplo, la dieta vegana sí o sí debe llevar suplementos B12 y yo diría que la mayoría en Chile también suplementos de vitamina D, ¿ya? Entonces, en la alimentación, si tú lo haces bien, si sabes de dónde obtener los nutrientes, pero si lo haces solo eso, y te pongo un ejemplo, una persona que es vegana y que lleva una alimentación perfecta, que tiene una suplementación perfecta, pero es sedentario, consume alcohol en frecuencia, tal vez no de manera moderada, sino que en exceso. Consume, por ejemplo, no sé, el tema del tabaco. Si, por ejemplo, está expuesto a muchas horas de pantalla, si se acuesta todos los días, no sé, a las 2 3 de la mañana, esa persona no va a tener una buena salud, ¿cachai? Entonces yo creo que el tema salud, el tema de que Y, los vegetarianos, veganos son que va a perder tu salud es un mito. Yo creo que las personas que lo han practicado se dan cuenta de que no es así. Pero claro, si tú, por ejemplo, estás teniendo cierta sintomatología, te sientes mal en un aspecto, no consultas con un profesional, no sé, de repente te sentís con mucho sueño, con mucho cansancio, te empieza a doler un lugar de tu cuerpo y no sabes por qué, y lo deja ahí, te deja de estar, no te mueves regularmente, tu salud no va a ser positiva, po. Entonces yo creo que también podemos poner el ejemplo contrario. A lo mejor alguien que se alimente mal, pero haga actividad física, no fume, no consuma alcohol, probablemente puede que esa persona igual puede equilibrarse eso igual, ¿cachai? Como que a lo mejor va a tener una alimentación súper mala, pero tiene como los otros factores que también determinan su salud, son mucho más positivos que la otra persona que hablábamos anteriormente. Entonces, ser vegano, así si lo aislamos solo a la alimentación y al tema de alimentación, suplementos, sí se puede y sí se puede ser saludable, pero yo creo que la salud va más allá de solo tu alimentación. Entonces, yo ahora ya tengo 33 años y uno igual se da cuenta en esta etapa, ya cuando uno tiene 30, que, por ejemplo, el dormir mal, el tomar mucho alcohol, ya empieza a impactar de manera distinta cuando uno tenía 20.
o 25, ¿cachai? En donde tú salías y no sé, te caías hasta tarde y al otro día, pum, te levantabas y bacán. Y ya ahora a mí El no otro me día pasa. podía ir a un after. Claro, pues, y a mí ya, por ejemplo, hace unos años yo empecé a sentir esa diferencia en donde ya me siento cansado, siento como cierta... Entonces también yo creo que es un proceso, yo no digo tampoco que yo sea una persona perfecta en cuanto a esos aspectos, de hecho, cosas que me cuestan mucho es mantenerme activo físicamente, regular como mi horas de sueño, ¿cachai? Porque además el ser independiente también te trae cierto estrés, pues, de que tú tenés que trabajar cierta hora, entonces como que a mí también me cuesta y creo que a todas las personas les cuesta, pero cuando tú tenés claro eso, tal vez podías reenfocar un poco tu salud en general y ser más consciente también con tu cuerpo, con tu salud y pensar de que si quieres estar bien tienes que mejorar tu alimentación siempre, pero también pensar en los otros factores. O sea, si estáis con una alimentación perfecta, pero todos los fines de semana tomáis mucho alcohol, fumas mucho tabaco, eres sedentario, como que en general tu salud va a ser Claro, mala. no tiene mucho sentido. Sí, po. Entonces Oye, son José, múltiples factores. dime, ¿me iba a decir algo más? No, no, que son múltiples factores, finalmente. Ya. Otra de las preguntas comunes que siempre la gente tiene duda es el tema de la masa muscular. Mucha gente piensa que al ser vegano le va a costar mucho ganar o mantener su masa muscular. ¿Qué crees tú de esto? ¿Es verdad que un vegano va a tener menos masa muscular? O si yo soy una persona súper deportista y me hago vegano, probablemente tenga algunas pérdidas deportivas o baje mi rendimiento. ¿Qué piensas sobre esto? Pienso que también es un mito, de hecho como que hay hartos deportistas de alto rendimiento, ya uno que se me viene a la mente es el tenista Djokovic, que él por ejemplo lleva una alimentación vegana y no sé cuántos años llevará con esta alimentación, pero él como que menciona en algunas entrevistas que ha hecho que esto como que optimizó ciertas cosas, sobre todo como en el aspecto de la recuperación después de sus torneos o después de los entrenamientos, como que él notó mejoras en su recuperación, por ejemplo. También, por ejemplo, hay personas que se dedican también a otros deportes, a otra área y que siguen con sus deportes, que lo siguen haciendo bien. De hecho, este basquetbolista también que me gusta mucho el básquet, Stephen Curry, no sé si lo cacháis, si cacháis un poco de Sí, básquet, pero ya, él también creo, no sé si lleva una alimentación 100% vegetal, pero me parece que también va orientado como a esa área del dieta vegetariana, vegana, y él también como que es un súper buen deportista, de hecho como que es de los mejores actualmente y ya históricamente probablemente también es de los mejores. Las hermanas Serena y Venus Williams, que son tenistas, también una de ellas, no sé si una o las dos también. Entonces hay casos en donde personas que son de alto rendimiento cambian su dieta y siguen estando en alto rendimiento. Entonces yo diría que no. Ahora personalmente también, cuando en mi proceso de vida, no sé, en estos últimos años, en un tiempo tuve el deseo de aumentar masa muscular. Y la verdad es que no es algo imposible. O sea, ajustamos tu alimentación, tenéis que ingerir más calorías de la que estás ingiriendo, tenéis que ojalá optimizar ahí la ingesta de proteína, hacer ejercicios de fuerza, descansar, y va a ver que siendo vegano, siendo vegetariano, llevando la alimentación que sea, si cumples con eso, va a poder aumentar tu masa muscular. Entonces, creo que son mitos que alejan a las personas muchas veces de tomar ciertas decisiones, pero esa decisión también viene como con una consecuencia. Si ya, por ejemplo, dejo las carnes, entonces, ¿qué hago? Tengo que incluir más legumbres, tengo que incluir otras proteínas que a lo mejor no conozco, como el tofu, como el seitán, como por ejemplo el tempeh, la carne de soya. Hay suplementos de origen vegetal también que son súper buenos, que incluso en muchos estudios son comparables, por ejemplo, al whey protein, algunos suplementos de soya o de arveja, por ejemplo. Entonces, alternativas por ejemplo, la creatina, si no tiene ningún componente extra, también es apta para veganos, ¿cachai? Entonces, en general, si tú quieres aumentar masa muscular o si tú quieres ser una persona saludable, activa físicamente, se puede. Pero sí tenéis que tomar esa decisión de manera consciente y hacer como cambios, ¿cachai? No es como dejar las carnes y ahora sigo para adelante, no. Es como dejar las carnes, pero reemplazarla por otro alimento, suplementarte con B12, si querías aumentar masa muscular, llevar una dieta hipercalórica con más proteína. Pero sí se puede, absolutamente sí se puede. Creo que es otro mito. claro, tomando la responsabilidad de lo que conlleva hacer un cambio, po. Y dentro de eso, aprovecho de preguntarte al tiro, ¿qué alimentos o suplementos consideras clave y que hay que sí o sí tener cuando uno lleva una dieta vegana? Ya me Yo hablaste un poco de diría, la B12, entonces podríamos profundizar un sí, poquito en eso y quizás en otros nutrientes. sí, mira, yo diría que así a nivel como más importante de suplementos, la B12 y yo diría que la vitamina D también, porque ahora, por ejemplo, en Chile se está fortificando los lácteos con vitamina D, también se fortifican ahora pronto también las harinas, Para el eh, pan.
claro, el pan, ¿cachai? Todo lo que contenga, pero eso hay que ver como los efectos en la población. Pero, por ejemplo, hay estudios en personas, digamos, hay estudios en diferentes patrones de alimentación y respecto a la vitamina D, lo que se sabe es que la mayoría de las personas en invierno hacen déficit independientemente al patrón alimentario, pero que las personas veganas tienden a tener como niveles más bajos, en déficit, pero tal vez más bajos que personas pesetarianas o personas omnívoras. Entonces sí hay como un factor de riesgo que podría ser como un poquito mayor, en donde tal vez las personas veganas deberían preocuparse un poquito más de la vitamina D. Yo diría como todos, pero como que probablemente yo recomendaría suplementar ambas, como la vitamina B12 y la vitamina D. ¿Algún otro suplemento más? Así como un buen suplemento el omega 3, pero no es 100% necesario utilizarlo. Ahora, sí tiene beneficio y sí es buena idea si tú puedes invertir en un suplemento, utilizarlo. De ahí en más, así como que otros suplementos que podrían ser muy útiles, pero que yo digo que no son como fundamentales ni que los tenéis que ocupar sí o sí, es la creatina y también los suplementos de proteína. Creo que esos son como suplementos que te pueden servir en ciertos contextos específicos y que podrían ser también útiles, sobre todo ahora que la creatina se está hablando mucho también como de los beneficios a nivel mentales, que tiene más claro. que solo a nivel muscular. Entonces, eso en específico también, pues, pero yo diría que más que eso en cuanto a suplementos, no. ¿Ya? A no ser que ella haya un déficit específico o deje de ingerir un grupo de alimentos específicos. Y a nivel de alimentos, yo te diría que grupos específicos de alimentos. Por ejemplo, yo te diría que las legumbres, los frutos secos y las semillas, y además de eso, los cereales integrales, son súper importantes y son como la base de la alimentación. Sumamos ahí también fruta y verdura. Y después tal vez alimentos fortificados con calcio como el tofu, la leche de soya o bebidas vegetales dentro de ella. La leche de soya es la que tiene como un impacto más positivo y que se puede comparar mucho más a la leche en comparación a las demás leches vegetales. Entonces, pero que también no son fundamentales, pero si tú, es como lo mismo que los lácteos en personas omnívoras, no, tal vez no son fundamentales, podéis lograr el calcio con otras fuentes, pero si están, es mucho más fácil llegar al calcio que la persona necesita. Entonces, lo mismo con las leches vegetales, si tenemos leches vegetales fortificadas, es mucho más fácil llegar al calcio. Entonces, pero yo diría que los elementales sí o sí son legumbres, frutos secos, semillas, frutas, verduras. Y de ahí también es muy importante considerar que la absorción de nutrientes es un tanto distinta. Es un poquito menor en porcentaje, pero para que las personas muchas veces piensan que el tema de estos antinutrientes, que son como compuestos naturales en los alimentos, que muchas veces tienen efectos beneficiosos, pero por ejemplo pasa que si tú no remojas las legumbres, si tú, por ejemplo, no agregas vitamina, si agregas vitamina C a tus legumbres en algún alimento, ya sea ensalada de tomate, limón en la ensalada, tú vas a optimizar, a mejorar la absorción de hierro significativamente dependiendo de la cantidad. Mientras más cantidad, más hierro vas a absorber. Si tú, por ejemplo, trituras una semilla de chío de linaza, vas a poder obtener lo que está dentro de la semilla. Y si tú la comes entera, te va a ayudar en tu salud digestiva, pero esa semilla va a salir también entera en tus deposiciones, entonces no vas a obtener los nutrientes que están en la semilla. Si tú, por ejemplo, comes una mantequilla de almendra o mantequilla de maní en vez del maní y la almendra, también se digiere mucho más fácil y absorbe una cantidad mayor de nutrientes. Entonces también esas consideraciones de remojar las legumbres, de triturar a lo mejor algunas semillas específicas, hay que también llevar, y sobre todo la vitamina C, yo diría que esas son las más importantes, remojar legumbres, agregar vitamina C a tus comidas y alimentos que no se puedan masticar también, como la chía, como la linaza, como el sésamo, ojalá poder triturarlos y sirve mucho hacer también hummus, ¿cachai? Como hamburguesa, procesar, triturar mecánicamente los alimentos sirve también como para mejorar la digestibilidad o la absorción de nutrientes. Esos son como los más importantes en cuanto a alimentos y también a ese tema de cómo optimizar la absorción de nutrientes. Súper. Oye, José, una pregunta que no puedo dejar pasar y que también mucha gente tiene dudas es sobre las proteínas. Y que para muchos es una pregunta que se sabe, pero para otros es un desconocimiento total de dónde obtiene un vegano sus proteínas. Por ejemplo, un vegano que sea deportista y, como el ejemplo anterior, que quiere ganar masa muscular. Mira, ahí depende mucho yo diría que esto va muy asociado a la cantidad de calorías que consumas en el día. Pero también puede ser que tú consumas una gran cantidad de calorías y no tengas idea dónde están las proteínas y consumas menos de lo que necesitas. Pero los alimentos que son más ricos en proteínas en la dieta vegana o en la alimentación vegana son las legumbres. También el tofu, que el tofu es un derivado de la leche de soya. Se hace primero la leche de soya, después se le agregan algunos coagulantes y se forma una especie como de queso fresco
pero en base a soya. Y ahí también ese alimento tiene mucha proteína, también el gluten, o sea, el seitán, perdón, que es en base a la proteína del trigo, que es el gluten. El tempeh, que podría ser como otro tipo de proteína, que son legumbres fermentadas, que es también una preparación que se utiliza, que es el tempeh. Y también la carne de soya o legumbres texturizadas, que ahí tenemos, por ejemplo, la carne de soya, y también ahora hay como otras de arveja también, que son similares a la carne de soya. Esos son los alimentos más proteicos, ¿ya? Pero hay otros, por ejemplo, los frutos secos también son alimentos que tienen mucha proteína. De hecho, por ejemplo, ya, por poner un ejemplo, 40 gramos de semillas de zapallo tienen aproximadamente 14 gramos de proteína. Que 14 gramos de proteína podría ser, por ejemplo, dos huevos, puede andar por ahí como en la cantidad de proteína que tiene 40 gramos de semillas de zapallo. Entonces, eso es más o menos como un puñado de tu mano y ahí vaya a tener 14 gramos de proteína. Luego también las semillas. Las semillas tienen una buena cantidad de proteína. Los cereales integrales, por ejemplo, dentro de los cereales, la quinoa, o que es pseudo cereal, es un alimento que, si bien no se compara, no es una proteína, o sea, tú no la puedes poner en el plato como que fuera legumbre, pero sí, por ejemplo, reemplaza el arroz, reemplaza, por ejemplo, los fideos, y la quinoa tiene más proteína que el arroz o los fideos. Y también, por ejemplo, el pan tiene proteína, el arroz, los fideos, o sea, la fruta, las verduras, pequeñas cantidades, algunas más, otras menos. Entonces, en realidad, la gente piensa que la proteína es solo la carne y los lácteos y huevos, pero en realidad, como que los frutos secos, las semillas, los cereales, los tubérculos, la fruta, las verduras, todos tienen ciertas cantidades de proteína que te ayudan como a cubrir, pero así como fundamentales para lograr es como las legumbres y ese grupo que mencionábamos inicialmente, frutos secos, semillas y cereales. Cereales integrales que tienen una cantidad mayor también de proteínas. Y ya, por ejemplo, si alguien quisiera, porque yo te hablaba como de la cantidad de calorías que comía, porque yo, por ejemplo, cuando estuve en el plan de aumentar masa muscular, yo sentía que comía mucho, porque igual cuando tú comparáis, por ejemplo, no sé, media lata de atún, que tiene más o menos como 10 gramos de proteína, equivale, por ejemplo, a media cajita guasil de legumbre. Y en volumen es mayor la cantidad de legumbre Claro. versus el atún. Esa es una diferencia. Entonces, como que el volumen que tú vas, tus platos van a ser más abundantes. ¿Cachai? Entonces hay estrategia y siempre se individualiza caso a caso, pero sí, es un poquito más complejo por lo que tú decís del volumen, pero no es imposible si tú tienes a alguien que te pueda como guiar bien y planificar. Pero probablemente por eso también está en la decisión de la persona, así como ya, ¿por qué quieres hacerlo así? ¿Cachai? A lo mejor la persona dice, no, es que no sé, pues me han dicho que hay que ser vegano porque es lo más saludable. Y a lo mejor la persona está llevando esa alimentación porque quiere ser saludable, pero quizás le gusta el huevo. Entonces tú decís, ya, pero si te gusta el huevo, podrías comer huevo, y igual ser saludable. ¿Cachai? Entonces como que también ahí obviamente yo trato de identificar eso como en la consulta, como el motivo igual de por qué, porque también como otra cosa que me pasa a veces es que las familias quieren que los niños sean veganos y ellos no siempre son veganos, o como que ellos quieren cambiar, pero quieren hacerlo al mismo tiempo que el hijo, y que el hijo inicie como una dieta de alimentación vegana cuando ellos no conocen mucho la alimentación. Y yo les digo, mejor es que transiten todos paulatinamente, tal vez. Pero es como una opinión que yo les doy, no buscando como marcar como lo que ellos decidan, sino que tratando de orientarlos, po. Porque de repente si una familia, si una persona es vegana hace 5 años y va a ser papá o mamá, tiene más conocimiento que una persona que no es vegana y que quiere a lo mejor que desde su hijo en adelante sean todos veganos. ¿Cachai? Porque ya va a saber, por ejemplo, yo al principio nunca ocupaba tofu, ¿cachai? Nunca ocupaba aceitán, no sé, pues no, los frutos secos comía mucho menos que ahora, las semillas no las utilizaba, ¿cachai? Y ahora yo cambié mi alimentación igual porque sé cómo los alimentos que tengo que utilizar, pero antes tampoco sabía cómo prepararlos. Por ejemplo, yo decía chío linaza, y ¿cómo como chío linaza, cachai? ¿Cómo como la carne de soya? Muchas personas o el tofu, no las preparan porque las preparan y no les gusta cómo queda. Yo antes te diría, es como capacidad de preparar un tofu y que quede bueno, 0 de 10, ¿cachai? Pero ahora, no sé, pues yo sé hartas Yo estoy recetas. ahí. Entonces, por ejemplo, como que ya después con el tiempo y la práctica va haciendo que para ti sea algo más simple de lo que parece, pero también porque ya pasaste, probaste como cocinándolo de una forma, de otra forma, y ya te gusta de una forma, y así como que vaya ganando experiencia también por llevar esta alimentación y buscar estas alternativas con mayor frecuencia. Oye, José, y por último, ¿tú has notado cambios emocionales o mentales positivos en tus pacientes que cambian o llevan una alimentación vegetal? ¿Y hay algún caso en específico que te haya marcado? Mira, yo creo así lo que pensé en esa pregunta
que me hiciste recién, al tiro como que algo que me marcó mucho tiempo atrás, que fue una serie de, como que más de una vez me ha pasado, que es cuando los niños, porque me llama mucho la atención eso, de que los niños, no sé, por ponerte un ejemplo, un niño de 5 años, 6 años, que la familia es omnívora, que comen carne, comen pescado, pollo, etcétera, llegan a la consulta muchas veces con el deseo de ellos de no comer carne, no influenciados por nadie. Muchas veces no, porque tú podrías decir, "Ah, a lo mejor tiene como una hermana que es vegana, no sé". Ya, pero casos específicos en donde la familia no es vegana, son todos omnívoros, nadie es vegano así en el círculo, y de repente ese niño empieza como a cuestionarse el tema del, como que muchos papás me han dicho así como que los niños preguntan, así como, papá, ese animal, o sea, este es un pollito, así como, ¿cachai? Como que, como que hacen esa conexión con los animales. Pues yo también, claro, si uno lo piensa, cuando uno es chico no le explican a uno que lo que se está comiendo es una vaca, ¿cachai? Como que Claro, es como coma carnecita, pero no te dicen que esa carnecita es un animal, po. Entonces es como que uno está también ahí, porque cuando dicen así como que casi que obligan a los niños a ser veganos, vegetarianos, como que yo no creo que sea así porque uno siempre toma las costumbres de la familia, ¿cachai? Si tu familia come carne, tú probablemente de bebé vayas a comer carne y de niño también, a no ser que no te guste la carne, ¿cachai? Entonces, eso yo diría que es lo que más me ha sorprendido en consulta, es como los niños, como niños que quieren llevar una alimentación sin carne porque se dan cuenta de que lo que comen son animalitos. Yo eso como que siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo que muchas veces no tienen como alguna referencia de por qué tener como esa idea, ¿cachai? Mira, yo te diría que, esa pregunta de si cambios positivos, yo creo que es difícil esa pregunta actualmente por el tema de la salud mental en Chile, ¿cachai? Yo atiendo principalmente mujeres que están en etapas de gestación, lactancia, y veo que son procesos complejos igual, ¿cachai? Donde muchas veces están muy solas, donde muchas veces de repente quieren dedicarse a la crianza, pero tienen que trabajar, entonces está como el estrés de la vida misma, ¿cachai? Como del tema del trabajo, entonces yo diría que es difícil como ver como a alguien que se tome tan en serio como su salud, ¿cachai? Porque a veces puede ser que sea por múltiples factores, ¿cachai? Como más allá del tomar la decisión de ser vegano, les diría que sí, hay muchas personas que se sienten mejor mentalmente, se sienten mejor por la decisión, ¿cachai? Pero muchas personas también que como ahora hay tanta información, bombardean de tanta información que es mala la pena, que es más, al final como que no saben qué hacer, se sienten mal por hacer esto, tienen relaciones malas muchas veces con las comidas, entonces como que yo ahora en la consulta trato mucho de enfocarme de esa forma, siendo como más, como tratar de que sean más empáticos con ellos mismos muchas veces en los juicios que se hacen, en cómo se hablan internamente, ¿cachai? Como que, no sé, estoy como muy en esa porque también estoy como en mi proceso y muchas veces veo personas que tienen problemas, pero no es como tan asociados tal vez a la alimentación, sino que más al contexto de la vida, ¿cachai? De las dificultades, porque también no sé si tal vez los que me están escuchando, quienes son padres, sabrán que ser padre cuando tú te comprometes en la crianza, como en el desarrollo de tu hijo, es un proceso complejo igual, porque implica cierto esfuerzo a nivel mental, ¿cachai? Energía, estar ahí presente, como la presencia, como que implica también como un desgaste, ¿cachai? Entonces, pienso que muchas personas que atiendo están como en una situación similar en donde parece que la vida costara, que hay como dificultades y todo. Cuando uno, yo creo que algo que me marcó mucho a mí fue el ser papá, ¿cachai? Porque ahí yo como que mi vida cambió totalmente, así como que en un momento perdí mucho el autocuidado, ahora yo diría que hace algún tiempo me he estado dando cuenta de esto, lo he estado retomando de a poco, pero igual creo que es más difícil que, por ejemplo, verme a mí 5 años atrás cuando no era papá y de repente decir, ay, ahora voy a entrar al gimnasio, y voy al gimnasio, y pum, y ahora es más difícil, ¿cachai? Porque, no sé, pues ahora ya hay que levantarse, el desayuno, después ir a buscar a mi hija al colegio, ¿cachai? Entonces la vida luego cambia y es difícil para todos los padres tener este autocuidado cuando tú quieres ser un buen padre, una buena madre, ¿cachai? Estar presente, que una buena crianza y todo, porque uno siempre cría como tal vez desde las carencias que tuviste en la infancia. Entonces ya, es una pregunta difícil, pero sí he visto gente que como que optimiza como a nivel mental, se siente mejor, ¿cachai? Por el tema de poder, como de fortaleza mental, de poder hacer lo que quieren, ¿cachai? Pero yo diría que son como procesos que yo también viendo así como tu perfil y cuando te conocí como nutricionista, habláis mucho de eso, ¿cachai? Como del desarrollo personal, ¿cierto? Y como que yo diría que
toda persona puede llegar a eso con el desarrollo personal más que con adoptar un estilo específico de alimentación. ¿Cachai? Ahora, si tú estás comiendo, no sé, por ejemplo, si tú estás comiendo carne porque piensas que la necesitas, pero a lo mejor mentalmente te afecta comer carne porque no quieres realmente comer carne, yo diría que ahí es como que si tú cambias tu alimentación y dejáis de comer carne y lo haces bien, y luego te das cuenta que puedes llevar esa alimentación y te sientes bien, como que ahí mejora mucho la salud de las personas también a nivel mental, pues. Pero como que es difícil igual esa pregunta porque hay muchas cosas involucradas igual en que alguien esté bien mentalmente y en su vida en general, pues como desde el punto de vista del autocuidado, ¿cachai? Sí, estoy de acuerdo. El tema de la salud mental es un tema multifactorial y que depende mucho de cada persona. Hay gente que pareciera tener todo en su vida bonito, tiene harta plata, tiene auto, tiene cosas, pero internamente está destruido. Y hay otras personas que aún en la pobreza pueden sonreír genuinamente. Entonces sí, es un tema bastante complicado. José, me encantó esta conversación. Eres una persona muy simpática, tienes mucho conocimiento para compartir. Por favor, repítenos tus redes sociales para que la gente Ya, que bacán. quiera ponerse en contacto contigo, quiera verte en TikTok, quiera preguntarte cosas o contratarte, puede hacerlo. Yo mira, en mi Instagram es Humus de Garbanzos, ¿ya? Y TikTok también, con el mismo nombre, Humus de Garbanzos. Nada, pues ahí me pueden contactar, como ahí, bueno, están mis servicios, pero también comparto harta información, muchas veces hacemos clases gratuitas, otras veces talleres, ¿cachai? Así que ahí para que me sigan, como tal vez la forma de expresarme así como veo la salud que mencionábamos al final, es mi forma de ver también a un usuario, verlo como tal vez no como, sino como un par, como un similar, porque me pasa mucho que atiendo personas que son papás, que son adultos jóvenes, ¿cachai? Que están también en la misma etapa o que quieren bienestar, ¿cachai? Entonces, como que también trato de compartir eso o esa perspectiva en la consulta, pero también a través de mis redes, po. Y no, pues gracias por la entrevista, así que igual estuvo buena conversar. Nunca había contado como el rollo de hecho, como que siempre he pensado contar esa historia del San Pedro con el, y ligarlo como al tema de por qué vegano, ¿cachai? Porque yo también como que nunca he contado en mis redes sociales por qué yo soy vegano, ¿cachai? Pero esa es como la historia, ¿cachai? Como que primera vez que tengo el espacio tal vez como de contar toda la historia de por qué llevo esta alimentación. Así que bacán por el espacio, pues y espero que a las personas que escuchan les haya servido esta información y que nada, pues si necesitan ayuda ahí en cuanto a la alimentación o suplementación, puedan ir ahí a mi perfil y yo los puedo ayudar feliz. Si les gustó este episodio, me ayudarían un montón compartiéndolo. Y si tienes algún comentario o recomendación, puedes dejarla en el Instagram vibrando.chill o en mi cuenta personal diego.nutri. Ya, bacán. Nos compartimos en el siguiente Sí, episodio. pues hablé yo nomás, sí, pues, no te conocí tanto a ti. Pero bueno, para la otra.